50 guerreros comanches a caballo. Eso fue lo que Malachi Brooks vio aparecer por la cima de la colina al amanecer. Su pintura de guerra brillaba con la luz de la mañana. Pero 12 horas antes, no tenía idea de que salvar a una muchacha moribunda pondría todo su mundo al borde de la destrucción. La tarde anterior, Malachi estaba revisando su ganado cerca del arroyo cuando lo escuchó. Un suave gemido, apenas audible sobre el agua que fluía. Para un hombre que había vivido solo durante 8 años, cualquier sonido humano era inusual. Pero este no era solo un sonido cualquiera, era el sonido de alguien muriendo. La encontró colapsada detrás de un grupo de mezquites, con sangre acumulándose bajo su pequeño cuerpo. Una muchacha comanche, quizás de 16 años, con una herida de bala en el hombro y la fiebre ardiéndole por todo el cuerpo. Su respiración era superficial, desesperada. El primer instinto de Malachi fue irse. Lo inteligente, lo seguro. Ayudar a un comanche podría significar la muerte para un hombre blanco en esas tierras. Pero algo en su rostro lo detuvo. Quizás fue lo joven que parecía, o como sus dedos se aferraban a un pequeño colgante de madera, de la misma manera que su hija solía sostener su muñeca cuando tenía miedo. Sara tendría más o menos esta edad ahora, si hubiera vivido. Malachi se arrodilló junto a la muchacha, revisando su herida. La bala había atravesado limpiamente, pero la infección se estaba extendiendo rápidamente. Necesitaba ayuda de inmediato o estaría muerta por la mañana. Miró a su alrededor el paisaje vacío, sabiendo que probablemente era la única persona en 50 millas que podía salvarla. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. La levantó con cuidado, sintiendo lo ligera que era, lo frágil. Sus ojos se abrieron por un momento, ojos oscuros y asustados que le recordaron demasiado los últimos momentos de su propia hija. Luego volvió a quedar inconsciente, su cuerpo flácido en sus brazos. Malachi la llevó a su pequeña cabaña, su mente acelerada. Había construido este lugar para escapar del mundo, para olvidar el pasado. Ahora estaba trayendo el tipo de problemas más peligroso directamente a su puerta. Pero mientras la acostaba en su cama y comenzaba a limpiar la herida, no pudo arrepentirse. Trabajó toda la noche, usando las habilidades que su esposa le había enseñado años atrás, limpiando, cosiendo, combatiendo la fiebre con agua fría y whisky. La muchacha entraba y salía de la conciencia, a veces murmurando palabras en comanche que él no podía entender. Al amanecer, su fiebre había cedido. Iba a vivir. Pero cuando Malachi salió para revisar sus caballos, los vio, una fila de guerreros en el horizonte, moviéndose lenta pero deliberadamente hacia su tierra. Incluso a la distancia, podía ver la pintura de guerra, las armas, la intención inconfundible en su formación. No solo buscaban a la muchacha, venían por él. Los ojos de la muchacha se abrieron de golpe en el momento en que Malachi volvió a entrar. Lo vio e inmediatamente intentó levantarse, pero su hombro herido la hizo caer de nuevo en la cama con un grito agudo de dolor. «Tranquila», dijo Malachi suavemente, levantando las manos para mostrar que no tenía intenciones de hacerle daño. «Estás a salvo». Pero su expresión aterrorizada le dijo que entendía suficiente inglés como para saber que la seguridad era relativa. Una muchacha comanche en la cabaña de un hombre blanco era cualquier cosa menos segura, especialmente con 50 guerreros acercándose. Habló rápidamente en su lengua nativa, señalando hacia la puerta con su brazo bueno. Malachi captó una palabra que reconoció. Asterisco asterisco padre asterisco asterisco. Luego dijo algo que le heló la sangre, incluso sin entender el comanche, la urgencia en su voz era inconfundible. Ambos estaban en serios problemas. Malachi se acercó a la ventana y miró a través de la rendija de las persianas. Los guerreros se habían detenido a unos 200 metros de distancia, formando una línea a lo largo de su propiedad. Todavía no estaban atacando, pero tampoco se iban. En el centro de la formación, un hombre se sentaba más alto que el resto, claramente su líder, probablemente el padre de la muchacha. «Creen que te tomé», dijo Malachi, más para sí mismo que para ella. «Creen que te tengo prisionera». La muchacha luchó por sentarse, y esta vez él la ayudó, apoyando su espalda contra el cabecero de madera. Era hermosa de la manera en que las cosas salvajes son hermosas, feroz e indómita, con ojos inteligentes que parecían ver a través de él. Pero en este momento esos ojos estaban llenos de miedo. Se señaló a sí misma y dijo, asterisco asterisco Ayana asterisco asterisco. Luego lo señaló a él, una pregunta en su expresión. Asterisco asterisco Malachi asterisco asterisco, respondió. Era la primera vez que decía su propio nombre en voz alta en meses. Ayana asintió.
Luego luchó por encontrar palabras en inglés. Mi padre, comenzó, luego volvió al comanche, hablando más rápido ahora, más desesperadamente. Malachi no necesitaba una traducción, entendía la situación perfectamente. El jefe Takakota probablemente había estado buscando a su hija toda la noche. Encontrarla en la cabaña de un hombre blanco parecería un secuestro, una violación o algo peor. El hecho de que Malachi le hubiera salvado la vida no importaría, no para 50 guerreros armados que habían visto a demasiados hombres blancos hacer cosas terribles a su gente. Una voz resonó a la distancia, profunda, autoritaria, hablando en comanche. El rostro de Ayana se puso pálido. ¿Qué dice?, preguntó Malachi. Ayana lo miró con algo que podría haber sido lástima. Dice, tienes una hora. Tráemela o quemarán todo. Punto. Malachi sintió que su pecho se apretaba. Una hora. 60 minutos para averiguar cómo explicar esta situación a guerreros que tenían todas las razones para desconfiar de él, en un idioma que no hablaba, con una muchacha que apenas podía mantenerse en pie. Pero el verdadero problema no era la barrera del idioma o el límite de tiempo. El verdadero problema era que Ayana estaba tratando de decirle algo más, algo que le hacía abrir los ojos con terror, y lo que fuera, estaba a punto de empeorar infinitamente esta situación. Ayana agarró la muñeca de Malachi con una fuerza sorprendente, sus dedos clavándose en su piel mientras luchaba por encontrar las palabras en inglés. Asterisco asterisco no mi padre asterisco asterisco, susurró, su voz temblaba. A Malachi se le heló la sangre. ¿Qué? Takakota. Ella le llevó la mano a su hombro herido, luego hizo un gesto que parecía un disparo. Asterisco asterisco él hizo esto asterisco asterisco punto. El mundo pareció inclinarse de lado. Malachi la miró fijamente, tratando de procesar lo que le estaba diciendo. El jefe de afuera no estaba allí para rescatar a su hija. Estaba allí para terminar lo que había empezado. ¿Por qué?, preguntó Malachi, aunque no estaba seguro de que ella entendiera. Los ojos de Ayana se llenaron de lágrimas, pero su voz era firme. Asterisco asterisco yo lo vi matar familia blanca, asterisco asterisco, mujeres, niños. Él dice que no digo nada. Pero yo. Tocó el colgante que llevaba en el cuello. No puedo quedarme en silencio. Malachi se sintió enfermo. Esto no era una misión de rescate, era una ejecución. Takakota había disparado a su propia hija para mantenerla en silencio sobre una masacre, y ahora la había rastreado hasta aquí para terminar el trabajo. Los 50 guerreros de afuera no solo buscaban a la hija de su jefe, buscaban a un testigo que pudiera destruirlos a todos. Por eso estaba sola, dijo Malachi, la comprensión inundándolo. Estabas huyendo de él. Ayana asintió, nuevas lágrimas corriendo por su rostro. Yo pensé que podía llegar al fuerte, decir a soldados. Pero, señaló débilmente su hombro. La voz de afuera resonó de nuevo, más cerca esta vez. Malachi miró por la ventana y vio que algunos de los guerreros se habían adelantado. Estaban perdiendo la paciencia. ¿Qué dice ahora?, preguntó Malachi. Ayana escuchó, su rostro cada vez más pálido. Él les dice que usted es quien me disparó. Dice que me tomó para hacerme daño. ¿Le creen? Por supuesto que sí. Takakota era su jefe, su líder. ¿Por qué cuestionarían su palabra contra la de un extraño blanco? Malachi se dio cuenta con creciente horror de que no solo estaba albergando a una muchacha herida, estaba albergando a la única testigo de un crimen de guerra, y el perpetrador estaba justo afuera de su puerta con un ejército. Hay algo más, susurró Ayana, su voz apenas audible. La familia que mató, no estaban solos. El corazón de Malachi golpeaba contra sus costillas. ¿Qué quieres decir? Había otras familias. Takakota, él. Luchó con el inglés, luego se rindió y habló rápidamente en comanche, gesticulando frenéticamente. Pero Malachi no necesitaba una traducción esta vez. El terror en sus ojos le dijo todo. Esto no era sobre una masacre, era sobre múltiples familias, múltiples asesinatos, y Ayana era la única persona viva que podía exponerlo todo. La voz de afuera se hizo más fuerte, más exigente. Malachi podía oír caballos moviéndose, armas siendo preparadas. Fue entonces cuando Ayana dijo las palabras que lo cambiaron todo. Asterisco asterisco él sabe que me oíste hablar. Él sabe que sabes. Asterisco asterisco, a Malachi se le secó la boca. Takakota ya no estaba aquí solo para silenciar a su hija. El sonido de cascos rodeando la cabaña hizo que a Malachi se le erizara la piel. Estaban siendo rodeados, cortados de cualquier ruta de escape. Por la ventana,
Podía ver a los guerreros posicionándose estratégicamente, algunos cerca del granero, otros junto al pozo, todos armados y listos. Ayana luchó por ponerse de pie, aferrándose al poste de madera de la cama para apoyarse. Asterisco asterisco yo salgo asterisco asterisco, dijo, su voz débil pero decidida. Asterisco asterisco les digo que corrí aquí. Usted no me hirió. Asterisco asterisco, te matarán en el momento en que salgas, dijo Malachi rotundamente. Y luego me matarán a mí. Mejor que muramos los dos aquí. Malachi negó con la cabeza. La muchacha tenía coraje, se lo concedía, pero no entendía a qué se enfrentaban realmente. Ayana, si Takakota ha estado matando familias y encubriéndolo, no puede dejarnos vivir a ninguno de los dos. Somos testigos. Sabemos demasiado. La verdad flotaba entre ellos como una sentencia de muerte. Takakota se había pintado a sí mismo en una esquina. No podía dejar vivir a su hija para que expusiera sus crímenes, y no podía dejar vivir a Malachi para que repitiera lo que había escuchado. La única solución era matarlos a ambos y afirmar que el hombre blanco había asesinado a su hija. Una nueva voz llamó desde afuera, más joven, hablando en inglés rudimentario. Hombre blanco. Jefe Takakota, él quiere hablar contigo. Sal, trae muchacha. Sabemos herirte. Malachi casi se rió de lo absurdo. Sabemos herirte. Cuando 50 guerreros los tenían rodeados y su líder era un asesino. Pero luego notó algo en la voz del joven guerrero, incertidumbre, quizás incluso duda. Ese es asterisco asterisco cosi asterisco asterisco, susurró Ayana. Él es buen hombre. Él no sabe lo que Takakota hace. Una idea comenzó a formarse en la mente de Malachi, una idea desesperada, probablemente suicida, pero quizás su única oportunidad. ¿Cuántos de ellos saben la verdad sobre lo que ha estado haciendo Takakota?, preguntó Malachi. Ayana negó con la cabeza. Solo él, quizás uno o dos más. El resto, ellos piensan que él protege a nuestra gente de los blancos. No saben que mató a inocentes. Esa era su única oportunidad. Si la mayoría de los guerreros no sabían sobre los crímenes de Takakota, quizás podrían ser convencidos, quizás escucharían la razón si supieran que su jefe les estaba mintiendo. Pero primero, Malachi tenía que averiguar cómo comunicarse con 50 hombres armados que probablemente lo querían muerto. Se acercó a su armero y sacó su rifle, revisando la recámara. 6 disparos contra 50 guerreros. Las matemáticas no eran alentadoras. ¿Qué haces?, preguntó Ayana, el miedo volviendo a su voz. Algo estúpido, respondió Malachi. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pestillo. Pero quizás lo suficientemente estúpido como para funcionar. No. Ayana le agarró el brazo. Te matan. Malachi la miró. Esta valiente muchacha que lo había arriesgado todo para exponer la verdad, que aún intentaba protegerlo a pesar de que apenas podía mantenerse en pie. Le recordaba tanto a Sara, a la hija que no había podido salvar hacía 8 años. No iba a fallar de nuevo. Escúchame, dijo, volviéndose para mirarla. Cuando salga, les diré la verdad. Toda. Sobre lo que hizo Takakota, sobre lo que viste. Algunos de ellos podrían creerte. ¿Y si no creen? Malachi revisó su rifle una vez más. Entonces nos atrincheramos aquí. Alcanzó la puerta, pero las siguientes palabras de Ayana lo detuvieron en seco. Malachi, hay algo más que no te dije, sobre las familias que mató Takakota. La forma en que lo dijo le heló la sangre. Lo que estaba a punto de revelar era peor que todo lo que ya le había contado, y se estaban quedando sin tiempo para hacer algo al respecto. La voz de Ayana bajó a un susurro, cada palabra golpeando a Malachi como un golpe físico. Las familias, una de ellas tenía hijos. Pequeños. Takakota, él dijo a los guerreros que fueron asesinados por soldados. Pero yo lo vi hacerlo él mismo. Las rodillas de Malachi casi cedieron. Niños. Takakota no solo había asesinado familias, había masacrado niños inocentes y culpado al ejército. Luego usaría esas muertes para justificar más violencia, más incursiones, más derramamiento de sangre. ¿Cuántos niños?, preguntó Malachi, aunque no estaba seguro de querer saberlo. 3. 2 niños, una niña. La niña tenía quizás 6 años. La voz de Ayana se quebró. Ella llamó a su mamá cuando. No tuvo que terminar. Malachi entendió exactamente con qué tipo de monstruo estaban lidiando. La voz de afuera volvió a llamar, más insistente ahora. El tiempo se acababa. Él guarda los escalpelos, continuó Ayana, sus palabras saliendo en un torbellino desesperado.
escondidos en su tipi. Él se los muestra a los guerreros, les dice que prueban que los soldados blancos matan a nuestra gente. Pero yo sé la verdad. Malachi sintió que la rabia se acumulaba en su pecho, no solo contra Takakota, sino contra toda la situación enfermiza. Esos guerreros de afuera no eran hombres malvados, estaban siendo manipulados, engañados, convertidos en armas por un jefe que usaba su dolor e ira para encubrir sus propios crímenes. Si pudiera probárselo, dijo Malachi lentamente, si pudiera hacerles ver lo que realmente es Takakota. Nunca creerán a un hombre blanco por encima de su jefe, dijo Ayana. Nunca. Pero Malachi ya estaba pensando, planeando. ¿Y si no viniera de un hombre blanco? ¿Y si viniera de ti? Ayana lo miró fijamente. Estoy herida, débil, y soy solo una muchacha. No me escucharán. Escucharán si puedes probarlo. Malachi se acercó a la ventana, estudiando a los guerreros de afuera. La mayoría parecían jóvenes, probablemente siguiendo a Takakota por lealtad y confianza. Háblame de Kosi. ¿El que habló inglés? Es honorable. Sí, él es mi primo. Él nunca dañaría a gente inocente. Entonces le hablaremos a él primero. Malachi estaba formulando un plan ahora, desesperado y peligroso, pero quizás su única oportunidad. Le diremos la verdad, toda. Si él te cree. Nunca creerá tales cosas sobre Takakota. Lo hará, si le muestras la prueba. Ayana parecía confundida. ¿Qué prueba? Malachi señaló su colgante, la pequeña talla de madera que ella había estado aferrando cuando la encontró. Eso pertenecía a uno de los niños. No. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo lo sabes? Porque dijiste que no podías quedarte callada. Porque llevas su sangre en tu conciencia, así como yo he estado llevando la de mi familia. La voz de Malachi era suave pero firme. Por eso estabas huyendo. No solo porque presenciaste los asesinatos, sino porque Takakota te hizo tomar algo de la escena. Algo para implicarte. El sonido de caballos acercándose los interrumpió. Malachi ahora podía escuchar la voz de Takakota, hablando rápidamente en comanche. Lo que sea que les estuviera diciendo a sus guerreros, los estaba agitando. Él les está diciendo que te he hecho daño, tradujo Ayana, las lágrimas corriendo por su rostro. Dice que probablemente ya estoy muerta. Fue entonces cuando escucharon el grito de guerra. 50 voces levantadas al unísono, llenas de rabia y la promesa de violencia. Si estás disfrutando esta historia, presiona el botón de suscripción, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la justicia y la venganza en el viejo oeste. Pero Malachi tenía una pregunta más para Ayana, y su respuesta determinaría si vivirían los próximos 5 minutos. ¿Puedes cabalgar?, preguntó Malachi urgentemente. Ayana probó su hombro herido, haciendo una mueca de dolor al moverse. Un poco. ¿Por qué? Porque no vamos a salir a hablar. Malachi se movió rápidamente hacia su armario de armas, sacando munición y un segundo rifle. Vamos al único lugar donde Takakota no puede seguirnos con sus mentiras. ¿Dónde? Fort Davidson. El fuerte. Está a 20 millas al este. Malachi le entregó el rifle más pequeño, asegurándose de que pudiera sostenerlo. Si podemos llegar allí con vida, podrás contar tu historia al oficial al mando. Él investigará, y cuando encuentren esos escalpelos en el tipi de Takakota. Los ojos de Ayana se abrieron con comprensión, pero luego el miedo volvió a colarse. 20 millas a través de campo abierto, con 50 guerreros cazándonos. Tenemos una ventaja que ellos no conocen. Malachi se movió a la pared trasera de su cabaña y apartó un panel de madera, revelando una puerta oculta. Esto lleva a un túnel que cavé durante las incursiones apaches hace 3 años. Sale en el barranco detrás de la cresta. El túnel era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para una persona, y conducía hacia la oscuridad. No era cómodo, pero los haría pasar por delante de los guerreros sin ser detectados. Mis caballos están en un corral escondido allí abajo, continuó Malachi. Podemos estar a 5 millas de distancia antes de que se den cuenta de que nos hemos ido. Ayana miró el túnel, luego lo miró a él. Y luego, incluso si llegamos al fuerte, ¿quién creerá a una muchacha comanche sobre un jefe de guerra? Alguien que conociera a esas familias. La voz de Malachi era sombría. Reconozco la descripción que diste de los niños, los Henderson. Estaban viajando por aquí hace 2 semanas. Hombre, mujer, 3 niños, dirigiéndose al territorio de Oregón. Les vendí provisiones. Los gritos de guerra afuera se hacían más fuertes, más urgentes.
Takakota estaba llevando a sus guerreros a un frenesí asesino. Si esos eran los Henderson, continuó Malachi, entonces el capitán Morrison en el fuerte también los conocía. Se detuvieron allí primero, registraron sus planes de viaje. Cuando nunca llegaron a Oregón, probablemente pensó que murieron de enfermedad o accidente. Pero si le dices que fueron asesinados, investigará. Tendrá que hacerlo. Especialmente cuando le muestres ese colgante. Ayana miró la talla de madera en su mano. Malachi tenía razón, no era un trabajo comanche. El estilo era demasiado diferente, demasiado delicado. Era algo que un niño blanco poseería, atesoraría. El sonido de la madera astillándose provino de la puerta principal. Se les había acabado el tiempo. Ve, dijo Malachi, empujándola hacia el túnel. Estaré justo detrás de ti. Ayana se arrodilló y se arrastró hacia el estrecho espacio, sus hombros heridos gritando en protesta. Detrás de ella, podía escuchar a Malachi reuniendo provisiones, agua, municiones, cualquier cosa que pudieran necesitar para la desesperada cabalgata que les esperaba. La puerta principal estalló hacia adentro justo cuando Malachi desaparecía en el túnel detrás de ella. Voces llenaron la cabaña, enojadas, confundidas, buscando. La voz de Takakota se elevó por encima del resto, dando órdenes en comanche. Se arrastraron por la oscuridad, la tierra cayendo a su alrededor, el túnel pareciendo extenderse para siempre. El hombro de Ayana volvía a sangrar, dejando un rastro detrás de ellos, pero ella se obligó a seguir moviéndose. Entonces escuchó algo que le heló la sangre. La voz de Takakota, mucho más cerca de lo que debería haber estado. Malachi, susurró ella. Creo que encontraron el túnel. Pero cuando miró hacia atrás, ya no pudo verlo. La oscuridad lo había tragado por completo, y las voces detrás de ellos se acercaban. Ayana salió del túnel jadeando, su hombro ardiendo de dolor. El corral oculto estaba exactamente donde Malachi había dicho que estaría. Un pequeño claro protegido por rocas y arbustos, con 2 caballos ya ensillados y esperando. Pero Malachi no estaba detrás de ella. Se volvió hacia la entrada del túnel, escuchando sonidos de movimiento. Nada más que silencio. Entonces lo escuchó, disparos resonando desde la dirección de la cabaña, seguidos de gritos en comanche. Su corazón se hundió. O Malachi estaba muerto, o estaba atrapado. Ayana miró a los caballos, luego de vuelta al túnel. Cada instinto le decía que corriera, que tomara uno de los caballos y cabalgara a toda velocidad hacia Fort Davidson. Tenía la evidencia, tenía la historia, podía exponer los crímenes de Takakota y llevar justicia a esas familias asesinadas. Pero no podía dejar a Malachi atrás, no después de lo que había hecho por ella. Todavía estaba tratando de decidir cuando escuchó pasos en el túnel, pesados, moviéndose rápido. Alguien venía. Ayana agarró el rifle más pequeño que Malachi le había dado y lo apuntó a la entrada del túnel, con las manos temblorosas. Una figura emergió a la tenue luz, cubierta de tierra y sangre. Malachi, pensó, te dije que cabalgaras. Lo creíste muerto, respondió ella, bajando el rifle. Casi. Él le mostró un rasguño a lo largo de sus costillas donde una bala había rasgado su camisa. Encontraron la entrada del túnel, pero colapsé parte de él detrás de mí. Nos compró quizás 10 minutos antes de que excaven o encuentren otra forma de rodearnos. Malachi la ayudó a subir a uno de los caballos, luego se montó en el otro. Puedes aguantar 20 millas, Ayana. Ella asintió, aunque no estaba segura de que fuera cierto. La pérdida de sangre y el dolor la estaban mareando, pero la determinación la mantuvo erguida. Cabalgaron con fuerza por el barranco, manteniéndose bajos para evitar ser vistos desde la cresta de arriba. Los caballos estaban frescos y rápidos, pero Ayana ya podía escuchar el sonido de la persecución, gritos de guerra y el galope de cascos resonando en las paredes del cañón. «Vienen», le gritó a Malachi. «Lo sé», él señaló hacia adelante, donde el barranco se abría a una vasta llanura. «Una vez que salgamos, serán 15 millas de campo abierto, sin dónde esconderse. Sería una carrera pura y simple. 2 jinetes en buenos caballos contra 50 guerreros que conocían este territorio como el latido de su propio corazón. Salieron del barranco a todo galope, el sol de la mañana brillando sobre la interminable pradera que tenían delante. Detrás de ellos, Ayana podía ver a los primeros jinetes comanches emergiendo del cañón, extendiéndose en una amplia formación para cortar cualquier ruta de escape. «Más rápido», gritó Malachi, pero el caballo de Ayana ya estaba al límite. Fue entonces cuando los vio delante, una nube de polvo en el horizonte moviéndose en su dirección. Al principio,
Pensó que eran más guerreros comanches, y su corazón casi se detuvo. Pero luego Malachi comenzó a gritar algo que sonó casi como alegría. «Uniformes azules», exclamó. «Es una patrulla de caballería». La salvación estaba delante de ellos, pero los guerreros detrás los estaban alcanzando rápidamente, y Ayanna comenzaba a deslizarse de su silla mientras la oscuridad se colaba por los bordes de su visión. La patrulla de caballería estaba más cerca de lo que parecía. 12 soldados cabalgando en formación, liderados por un capitán cuyo rostro curtido mostraba años de experiencia en la frontera. Cuando vieron a 2 jinetes siendo perseguidos por una partida de guerra, inmediatamente formaron una línea defensiva y levantaron sus rifles. «No disparen», gritó Malachi mientras se acercaban. «Necesitamos protección, no una batalla, Capitán Morrison». Ayanna lo reconoció por la descripción de Malachi. El capitán Morrison levantó la mano para evitar que sus hombres dispararan. «Diga su asunto, civil». «Esta muchacha tiene información sobre los asesinatos de la familia Henderson», gritó Malachi, ayudando a Ayanna a mantenerse erguida en su silla. «Es testigo de crímenes de guerra». Detrás de ellos, los guerreros comanches se habían detenido a unos 200 metros de distancia, claramente reacios a enfrentarse a una unidad de caballería bien armada. Pero Takakota era visible entre ellos, su rostro retorcido de rabia al darse cuenta de que su presa se les escapaba. La expresión del capitán Morrison cambió por completo al mencionar a los Henderson. «Sargento, posiciones defensivas y traigan al médico. Esa muchacha está sangrando». Se acercó a Malachi y Ayanna. «Los Henderson eran amigos míos. ¿Qué sabes sobre sus muertes?» Ayanna luchó por hablar, su voz débil pero clara. «El jefe Takakota. Él los mató y a otros. Lo vi suceder». «Es una acusación seria, señorita». «Ella tiene pruebas», dijo Malachi, señalando el colgante alrededor de su cuello. Eso pertenecía a uno de los niños Henderson. Morrison examinó la talla de madera, su rostro se oscurecía. «Esta es de Emily Henderson. Me la mostró cuando se detuvieron en el fuerte. Su abuela la talló». Miró a Ayanna con nueva intensidad. «¿Me está diciendo que Takakota asesinó a toda esa familia?» «Sí. Y tiene escalpelos escondidos en su tipi para hacer creer a los guerreros que los soldados lo hicieron. Usa su ira para encubrir sus crímenes». Uno de los guerreros comanches avanzaba ahora, el joven al que Ayanna había llamado Cosi. Se acercó lentamente, con las manos visibles, claramente queriendo hablar en lugar de luchar. «Capitán», dijo en un inglés cuidadoso, «mi jefe dice que el hombre blanco robó a la hija de nuestra mujer Medicina. Dice que la hirió». Morrison miró entre Cosi y Ayanna, luego a la sangre que manchaba su ropa. «¿Es cierto, señorita? Este hombre la hirió». «No». La voz de Ayanna era más fuerte ahora, impulsada por la determinación. «Él me salvó la vida. Takakota me disparó cuando intenté decir la verdad sobre los asesinatos». El rostro de Cosi palideció. Habló rápidamente en comanche con Ayanna, y ella respondió en el mismo idioma. Morrison observó el intercambio, notando cómo la expresión del joven guerrero cambiaba de confusión a horror y a rabia. «¿Qué le está diciendo?», preguntó Morrison a Malachi. «La verdad sobre lo que realmente es Takakota». Cosi hizo girar su caballo y regresó a la partida de guerra. Pudieron verlo hablando urgentemente con los otros guerreros, señalando a Takakota. Varios de los guerreros comenzaron a discutir entre ellos. «Parece que no todos son tan leales a su jefe como él pensaba», dijo Morrison con seriedad. De repente, Takakota se separó del grupo y cargó hacia ellos solo, su grito de guerra resonando por la llanura. Pero no se dirigía a los soldados, se dirigía directamente a Ayanna. El rifle de Morrison tronó y Takakota cayó de su caballo, golpeando el suelo con fuerza y rodando hasta detenerse a pocos metros de distancia. El jefe de guerra intentó levantar su arma, pero el capitán Morrison ya estaba sobre él. «Jefe Takakota», dijo Morrison formalmente, «está bajo arresto por el asesinato de la familia Henderson y conspiración para incitar a la guerra mediante falso testimonio». Takakota escupió sangre y habló en comanche, sus palabras llenas de desafío. «Él dice, no tienes pruebas», tradujo Ayanna débilmente. Morrison sonrió con seriedad. «Dile que encontraremos esos escalpelos que ha estado escondiendo, y cuando lo hagamos, su propia gente sabrá qué clase de monstruo han estado siguiendo». 3 semanas después, Ayanna estaba de pie en la sala del tribunal en Fort Davidson, lo suficientemente fuerte como para testificar. Los escalpelos habían sido encontrados exactamente donde ella dijo que estarían.
Los partidarios restantes de Takakota lo habían abandonado cuando se presentó la evidencia. Se había hecho justicia, pero el costo había sido alto. La confianza entre las tribus y el ejército tardaría años en reconstruirse. En cuanto a Malachi, nunca regresó a su cabaña aislada. Algunos decían que se había mudado al este, buscando un nuevo comienzo. Otros afirmaban haberlo visto ayudando a otros viajeros necesitados a lo largo de los senderos de la frontera. Ayana conocía la verdad. Algunos actos de compasión lo cambian todo, no solo para la persona que recibe ayuda, sino para la persona lo suficientemente valiente como para ofrecerla cuando las apuestas son más altas.